Iglesia, que el Señor nos bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar juntos nuevamente este jueves de estudio, el estudio de las 7 bienaventuranzas que tenemos en el libro del Apocalipsis. Y bueno, vamos a continuar en este tiempo estudiando pues la palabra del Señor, y quiero mencionarles que si pudieran tener su Biblia a la mano, una hojita, una pluma, un lápiz para poder apuntar, porque voy a estar usando mucho la Biblia. Todo este estudio pues definitivamente está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que ustedes estarán escuchando muchos versículos que pues sin ellos no puedo continuar este estudio. Pero antes de ello, Iglesia, yo les voy a pedir que se unan conmigo también en oración para continuar este estudio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia para darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque en este tiempo tú no nos has desamparado, no has descuidado de nosotros, nos has protegido, nos has guardado, nos has dado la salud, nos has dado el alimento, nos has dado, Señor, cuántas cosas has tenido para nosotros. En este tiempo, Señor, quiero ponerme bajo la dirección de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea expuesta con sencillez, pero también con claridad y con profundidad. Bendice a mis hermanos allí en casa donde nos estamos reuniendo dada la situación. Bendícenos, Señor, guárdalos a cada uno de ellos, que tu palabra pues traiga bendición, pero también traiga un compromiso contigo, Señor, que al fin de cuentas tú anhelas que nosotros estemos comprometidos contigo. En el nombre de Jesús te doy toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Vamos entonces a continuar, hermanos, con las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, y estamos en la 4ª bienaventuranza, recordando lo del estudio anterior, que la 3ª bienaventuranza se cita en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. ¿Lo recuerdan lo que dice? He aquí, dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La importancia, ¿verdad? Bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda sus ropas, es decir, aquel que anda caminando en las cosas del Señor sin ensuciarse, dicho de esta manera sencilla, ¿verdad? Y entendible, que procura tener sus ropas limpias. Y sabemos que todos estos términos son términos espirituales, ¿verdad? Que no estemos sucios. No, a Dios no le importa que nuestra ropa física, nuestra camisa, el vestido, el pantalón estén sucios. No se refiere a eso, hermanos, ¿verdad? Se refiere al aspecto espiritual. Se refiere a cómo estamos nosotros guardando su palabra y nuestra vida en las cosas del Señor. Así que hoy vamos a entrar en la 3ª parte, hermanos, y vamos a entrar en la cuarta bienaventuranza. Y la 4ª bienaventuranza empieza diciendo en Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? Lo siguiente. Otra vez, el ángel le dice a Juan, está hablando con el apóstol Juan, y el apóstol Juan escribe, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Recordemos, hermanos, Iglesia, que el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, en los últimos años de su vida, a pesar del esfuerzo, del trabajo que él hacía, juntamente con los demás que estaban ahí presos en esta isla, pues el Señor tuvo bien, ¿verdad?, llevarlo en el espíritu
y revelarle todas estas cosas. Como dice la última parte del versículo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una afirmación que vamos a hacer. Pero muy bien, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los llamados a las bodas del Cordero, hermanos? ¿Quiénes son los llamados a las bodas del Cordero? Pudiéramos entender que es la iglesia. ¿Quiénes realmente son? ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? ¿Sí? Juan se está refiriendo, hermanos, a los invitados, es decir, la esposa no es la invitada. ¿Por qué la esposa no es la invitada? Porque ustedes recordarán que hemos tocado el punto de que la iglesia será arrebatada. Entonces la iglesia estará con el Señor. Cuando este acontecimiento de las bodas del Cordero se den, será posteriormente de los 7 años después de la tribulación, ¿verdad? Ahí vendrá el evento. Mientras tanto, la iglesia está con el Señor. Hemos sido arrebatados, pues, ¿verdad? Es necesario creer y entenderlo esto en la Biblia. Entonces, en este tiempo, entre los invitados, se van a incluir, hermanos, a todos los santos, ¿verdad? Se van a incluir a todos los santos que salieron de la gran tribulación. ¿Escuchaste bien? Sí, hermano. De la gran tribulación va a haber todavía creyentes. En esos 7 años, en los 3 años y medio últimos de la gran tribulación, donde el anticristo va a pedir que se le haga pleitesía, que se le adore solamente a él. Recordemos que los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio de una dulce paz, una luna de miel que tiene el mundo con el anticristo, ¿sí? Con el falso profeta. Va a ser una alegría y un contentamiento. Los segundos, 3 años y medio, puntualmente, a los 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto que afirmó con los judíos, y es donde él entonces va a empezar a cambiar su situación. Y vamos a ver en su momento los acontecimientos que estarán pasando en la gran tribulación en su momento, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de las 7 bienaventuranzas, pero los invitados serán todos aquellos también que han de salir de la gran tribulación. Recordemos que en la gran tribulación el Espíritu Santo ya no estará. Aquellas personas que hoy escucharon de Dios, que hoy escucharon de Jesucristo y no quisieron recibirle, no quisieron creerle a Él, en ese tiempo se van a dar cuenta, dada la tribulación que se está viviendo, y recordarán todo lo que antes se les dijo. Por ejemplo, habrá personas que no creyentes, no hijos de Dios, están escuchando este programa, están escuchando este video, y por hacer caso omiso, por juzgarnos de locos, como bien dice la palabra, bueno, se quedaron y vivirán ese evento. Pero durante el evento de los 7 años, puede ser que estas personas se convenzan y crean realmente de que Dios es Jesucristo, que Jesucristo viene por segunda vez a tener una lucha, una guerra contra Satanás, ¿sí? Contra el anticristo, contra el falso profeta, y vendrá a poner sus pies, como lo decía anteriormente, sobre el monte de los olivos, y será la guerra, hermanos. Y entonces vendrá los 1000 años. Entonces, en este tiempo, esta gente puede creer, y ellos tendrán que pagar pues con su vida, serán decapitados, dice la Biblia, pero creyeron, no aceptaron ser sellados, no aceptaron darle adoración al anticristo, y ellos, entre otros, hermanos, serán los que son invitados a las bodas del Cordero.
Así que la bienaventuranza también dice, hermanos, allí en Apocalipsis, que bienaventurados todos aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Entonces, en estas bienaventuranzas podemos ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, en relación a lo que dice la última parte de la bienaventuranza. Estas son palabras verdaderas de Dios. Juan está afirmando, iglesia y hermanos, que él no inventó estas palabras, que él no inventó esta visión, esto lo que él escuchó, porque tenemos que tener en claro que Juan miró y escuchó lo que Dios y Jesús a través del ángel le dijo que nos dijera hoy a nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué palabras son verdaderas? Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estas palabras, hermanos, que hoy escuchamos serán verdad. Entonces quiere decir que la iglesia y los que salieron, ¿verdad? Y todos los creyentes, ahora sí, desde el principio hasta el final, estaremos en esta celebración y estaremos contentos. Esto es entonces una expresión que manifiesta un gozo, pero es un gozo profundo, y este gozo está basado en la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios a su novia. ¿Qué es lo que le ha prometido Dios a su iglesia, hermanos? Mateo capítulo 5, versículo 12, la primera parte dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Todos los santos que estamos celebrando este evento, en su momento, estaremos viviendo el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a su iglesia. Por eso Mateo registra estas palabras, hermanos, en el capítulo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde se celebrará esta boda, hermanos? En los cielos. ¿Dónde seremos bienaventurados? ¿Dónde será realizada las bodas del Cordero? En los cielos. Sí, vamos a ver adelantito que en la tierra se celebrará el banquete de las bodas del Cordero. Seguramente los que están casados y los que hemos pasado por este evento, hacemos una celebración. En los que somos creyentes, pues vamos al templo y vamos a hacer un servicio, un culto de acción de gracias a nuestro Dios como pareja. Después de este evento, seguramente nos vamos a un lugar a lo cual nosotros le llamamos recepción, ¿verdad? Bueno, la recepción que se estará celebrando será en la tierra. Y la luna de miel, lo vamos a ver adelante, no va a durar 10 años, no va a durar un año, no va a durar 5 años, como comúnmente nos sucede, ¿verdad? A veces a nosotros los humanos rápido se nos pasa la luna de miel. En el caso de la celebración de la iglesia con Cristo en su matrimonio, la luna de miel durará 1000 años, hermanos. En el milenio estaremos celebrando este evento interesante. Así que los años que se sufrió en la gran tribulación y el sufrimiento que hubo, hermanos, tales como la persecución, los juicios, las plagas y la destrucción, esos habrán pasado. Acordémonos que en los 7 años de poder que el anticristo apareció, van a ser 7 años muy difíciles, de mucha confusión, de mucha persecución, de muchos juicios, de muchas plagas, de mucha destrucción. Pero al final de estos 7 años, cuando venga el Señor a implantar el milenio, todo eso se va a acabar, hermanos. Todo eso dejarán, ¿verdad?, de sufrir el ser humano, porque ya no existirá eso. Lo cierto es, hermanos, iglesia,
que somos bienaventurados porque como iglesia, como la novia de Jesucristo, estaremos con Él y juntos seremos los protagonistas de esta gran celebración. Qué bendición, ¿verdad? Que cuánto, hermanos, recordemos pues aquellos que anduvimos de novios o los que andan de novios y con una visión de matrimoniarse en algún día. Cuánta emoción, ¿verdad? Cuántas cosas hermosas pasan en nuestra mente, en nuestra vida, tanto por él o por ella. Y bueno, llega el momento del matrimonio, ¿verdad? Y se realiza la unión del hombre y la mujer. Recordemos que Jesucristo tuvo la analogía de, y lo dice en la Biblia, al matrimonio como la iglesia como novia y Cristo como novio. Así que un día vendrá el novio por la novia y habrá esas bodas, las bodas del Cordero. Así que, hermanos, dice la bienaventuranza: bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Sí, recordemos que la iglesia no necesita una invitación especial, porque ya la invitación la recibió cuando fue arrebatada. ¿Sí? Aquellos, tanto los judíos fieles como los gentiles, los que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Allí nos uniremos y seremos un solo pueblo. Ese solo pueblo seremos pues la iglesia, la novia de Jesucristo. ¿Sí? La iglesia se va antes. Muy bien, hermanos. Bienaventurados entonces esto, ¿verdad? Luego sigue diciendo, hermanos, la quinta bienaventuranza. Voy a tratar de terminar esto, pero no quisiera ir tan rápido, hermanos, porque esto es muy extenso y esto merece profundidad de estudio, ¿verdad? Entonces, la quinta bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es una bienaventuranza que nos pudiera llevar quizás un mes estudiarlo, hermanos. Solamente esta nos podría llevar muchísimo tiempo, solamente que trataré de que analicemos algunos puntos. Pero en su momento y en su tiempo, al estar estudiando Apocalipsis, volveremos a esto y seremos más amplios en el estudio. ¿Quiénes son bienaventurados entonces? Según Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Vamos a analizar esto, hermanos, qué es lo que dice la Biblia pues en relación a esto. Y para ello, hermanos, es necesario ir a Daniel capítulo 12. ¿Sí? Daniel capítulo 12, versículo 2, habla y pone en claro, hermanos, Daniel está resumiendo los dos diferentes destinos que enfrentará la humanidad. ¿Sí? Él está poniendo en claro, él está profetizando, hermanos, lo que el ser humano y a dónde terminaremos. Entonces dice: y muchos de los que duermen, recuerdan que en la vez anterior estuvimos analizando que dice Pablo, ¿verdad? Los que dijo Jesús en una de las profecías, en una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que mueren en Cristo. Y decíamos que más adelante el mismo apóstol Pablo también aclara y nos pone más claro, mejor dicho, que morir es igual a estar durmiendo en Cristo. ¿Sí? Así que, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna
y otro para vergüenza y confusión eterna. Daniel está poniendo muy claro esto, hermano, lo que muchas veces hemos predicado y hemos anunciado, ¿verdad? Solamente hay dos caminos: el camino de la salvación, de la gloria, y el camino de la perdición eterna, del sufrimiento eterno. Ambos seremos despertados, seremos levantados. Recordemos que el arrebatamiento, primero salen los muertos en Cristo, los que están durmiendo en Cristo, y como dijera el apóstol Pablo, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Así que la muerte no es tal como la entendemos nosotros en el término bíblico. Los que duermen en Cristo se les entiende también como los que están muertos, ¿verdad? Pero aquí Daniel está diciendo: de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se da cuenta, hermanos, que los dos términos, el fin de las dos personas es perpetuidad, es eternidad. No va a ser como este tiempo que nosotros hoy tenemos en vida, que nuestro cuerpo lo tenemos por 80 o por 100 años, o como Matusalén, que duró 900 y tantos años, ¿verdad? Eso no es una eternidad, es un tiempo muy largo. El tiempo, hoy nos sentimos contentos y alegres de aquellas personas que cumplen 100 años. Y decimos: qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo le hace para soportar? Bueno, pero llega el momento en que esa persona tiene que fallecer, y su cuerpo, ¿verdad? Sí. Ahora, hay que aclarar, y lo vamos a ver más adelante, que en el tiempo de la resurrección ya no será este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo es corruptible, ¿verdad? Seremos transformados, dice el apóstol Pablo, de lo corruptible a lo incorruptible, ¿verdad? Así que, igual como ya no tendremos este cuerpo, hermanos, igual allá en la presencia con el Señor tampoco habrá una relación de matrimonio. Es decir, yo ya no voy a recordar a mi esposa, aunque la conozca y aunque la vea, pero no voy a tener el derecho, ni ella tendrá el derecho sobre mí o yo sobre ella como mi esposa. Voy a ver a mis hijos me van a ver, pero no voy a tener, ni ellos tendrán el derecho de ser hijos. Ya el amor es diferente, hermanos. Nos conoceremos, dice la Biblia, y en su momento lo analizaremos, pero es diferente. Así que los que duermen en el Señor, hermanos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Recordamos lo que dice la segunda bienaventuranza, lo que decía anteriormente, ¿verdad? ¿Qué decía? Oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ¿verdad? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También dijo el apóstol Pablo, esto haciendo un recordatorio de la bienaventuranza anterior: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Recuerdan esto? Así que la primera resurrección, hermanos, bienaventurados, ¿verdad? Dice la Biblia, los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de la bienaventuranza? Esto es lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? La primera resurrección será para todos los creyentes en Jesucristo. Pero aquí le agregaría yo algo más, hermanos. La primera resurrección será para todos los creyentes en Jesucristo. A todo mundo le podemos preguntar: ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Él. Pero aquí le agrego yo: ¿le crees a Jesús? ¿Creemos las promesas de Jesús? Sí, tú y yo creemos en Jesús, pero reflexionemos si le creemos a Jesús, si lo que está escrito en su palabra, si lo que Él dejó redactado en su palabra, el pensamiento de Él, verdaderamente creemos lo que está escrito.
Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo que este es el pensamiento escrito, el pensamiento de Dios. Pero yo tengo que creer lo que aquí dice. Tengo que creer lo que va a pasar. Tengo que creer en el arrebatamiento de la iglesia. Tengo que creer en la segunda venida de Cristo. Tengo que creer en esos 7 años de la gran tribulación. Tengo que creer a Jesucristo, hermanos. Entonces, creo en Dios, creo en Jesús, sí. Le creo al Señor, sí. Le creo realmente al Señor. Juan 25:29 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice, hermanos? Vivirán, ¿verdad? Porque como el Padre, dice el versículo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí. Luego sigue el versículo 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice, hermanos? Oirán su voz. Y luego dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tengamos cuidado, hermanos, porque podemos malinterpretar que aquí entonces las buenas obras nos salvan. No. ¿Sí? Recordemos que habrá un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras, pero allá estando con el Señor, esto refiriéndose a la iglesia. Entonces los que participamos en la primera resurrección, ¿verdad? Entendemos, hermanos, que seremos juzgados, ¿verdad?, por lo bueno o lo malo que hicimos. Ya no estamos siendo juzgados para la salvación, porque ya estamos con el Señor, ¿sí? Aún los que salieron de la gran tribulación ya no estarán siendo juzgados por lo que hicieron, porque ya pagaron su precio por la desobediencia, ¿sí? Entonces, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿A qué vida se refiere, hermanos? Lo mirábamos anteriormente, a la vida eterna, a esa vida que decía en Oseas, ¿verdad? Esa vida eterna, no para confusión, ni mucho menos. Entonces, los que duermen, dicen el polvo, ¿se acuerdan lo que dijo Oseas? Y luego Primera de Tesalonicenses nos vuelve y nos dice, hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar, hermanos? Resucitarán primero. Bienaventurado los que pasaron por la primera resurrección. Estos somos la iglesia, hemos sido resucitados, ¿verdad? Sea, como lo dije anteriormente, que en este tiempo venga el Señor y nos tome a nosotros con vida, seremos bienaventurados, hermanos, porque estaremos también con el Señor. En la Biblia, hermanos, hay una serie de resurrecciones que tenemos registrados. No es el tema que vamos a tratar, sin embargo, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la resurrección de Jesucristo, y esta la podemos reafirmar allá en el Salmo 16, el versículo 9 y 10. Tenemos la resurrección de la iglesia de la que estamos hablando, tendremos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, tendremos también la resurrección de los santos de la tribulación, como lo decía anteriormente, la resurrección de los santos del milenio, y hay una serie de resurrección. Esta es la primera, hermanos, ¿verdad? Pero posteriormente estaremos hablando. Aquí estamos hablando de la bienaventuranza. Así que la segunda resurrección, para tomarla y tocarla un poquito, hermanos, ¿a qué se refiere este? ¿Cuándo será esta segunda resurrección? Es importante que lo veamos y entendamos lo que el mismo Apocalipsis nos dice, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, dice: y vi a los muertos
grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, hermanos, la segunda resurrección es en el juicio final. Es donde Dios ahí va a llamar a todos, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes están compareciendo. Dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? No quiere decir a los grandes en estatura o a los pequeñitos. Quiere decir a los portentosos, a los grandes, a los multimillonarios, a los presidentes de las naciones, a aquellas personas que ostentaban una autoridad y un poder, y que ello no les permitió recibir al Señor. Pero también hay pequeños, aquellos que decían, es que yo no alcanzo el perdón de Dios, no me interesa, yo estoy viviendo en paz, tranquilo, así como estoy, ¿verdad? ¿Cómo estaban? De pie ante Dios. Esto es en el juicio final, hermanos. Y ahí fueron abiertos los libros. Recordemos que este es otro tema muy interesante de los libros, del libro de Apocalipsis, de la revelación que Dios. Estos libros, ¿qué tienen, hermanos? El mismo Juan lo está diciendo. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Recordemos, hermanos, siempre el Señor Jesús ha mencionado esto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo, y es necesario pedirle perdón al Señor. Y en mi oración yo le pido perdón al Señor, porque hay pecados que he hecho con la conciencia, sabiendo que estoy pecando, pero hay pecados con inconsciencia también, ¿verdad? Que no son deliberados, ¿verdad? Que lo estoy haciendo de una manera sin querer hacerlo. Todo esto queda registrado, hermanos, estará registrado. Y luego fíjese lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que aquí no hay escapatoria, hermanos. Algunas personas, mejor dicho, ¿verdad?, han tenido la desdicha, la desgracia de fallecer en un accidente aéreo. Esa persona no quedó en el cielo, tuvo que caer. O cayó en tierra firme, o cayó en las aguas. Por eso Juan dice lo que vio. Y el mar, sí, porque en el mar hay una gran cantidad de personas que sus cuerpos fueron depositados. Entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces todos estos, hermanos, fueron juzgados, ¿sí? Así que esta es la segunda resurrección, en la cual los muertos, hermanos, desde el principio de la creación, desde Adán y Eva hasta el momento final, ¿sí?, todos resucitarán, hermanos. Todos resucitarán. Los grandes y los pequeños, los ricos o los pobres, los sabios y los no sabios, ¿sí?, los orgullosos y los no orgullosos. Toda aquella persona, ¿verdad?, será juzgada por lo que hizo. Muchas personas creen pues que tener poder no se necesita a Dios para vivir de una manera tranquila. Así que, hermanos, hay un evento que divide la primera y la segunda resurrección, ¿sí? ¿Qué evento lo divide, hermanos? Así como para que los 7 años de la gran tribulación, hay algo que le antecede a ese cumplimiento, y lo que le antecede es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Para que el milenio se cumpla, hermanos, hay algo que le antecede, que es la gran tribulación. Así que hay un evento entre la primera y la segunda resurrección, y al parecer, hermanos,
pudiera ser entonces que es el milenio, ¿verdad? Lo que está ahí. Así que podemos ver esto, ¿verdad? Entonces, los justos, hermanos, serán resucitados para reinar con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los justos? La iglesia. La iglesia, los profetas, aquellos hombres y mujeres de la antigüedad, hermanos, los judíos que verdaderamente creyeron en Jesús, le creyeron como el Mesías y creyeron en él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vio Juan? ¿Sí? ¿Qué es lo que vio Juan en esto? Ya hablamos de la muerte segunda, ¿verdad? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, ¿verdad? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La muerte será lanzada al lago de fuego porque es el plan de Dios, hermanos. ¿Sí? La muerte es el enemigo de Dios. ¿Cuándo entró la muerte al ser humano? ¿Cuándo fue, hermanos? En el tiempo que Adán y Eva pecaron. Dios había planeado de alguna manera que el hombre viviera eternamente, ¿sí? O que viviera pues sin pecado, que viviera feliz. Pero la enemistad que el hombre puso, hermanos, fue a través de la desobediencia. Entonces le llegó la muerte. Pero esto que es enemigo del hombre, que es nuestro enemigo, ¿sí? Porque muchos cuando pensamos en la muerte, aún como cristianos, pensamos que es un tanto difícil enfrentar este tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Así que la muerte será vencida, hermanos. Ya sabemos que el Señor la venció en la cruz del Calvario cuando resucitó, ¿verdad? Entonces ahí será. Luego en Primera de Corintios el apóstol Pablo refiere lo siguiente, hermanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesucristo venció la muerte, hermanos, llegará el momento en que la muerte será lanzada al lago de fuego y de ahí no saldrá más. ¿Qué debo de hacer para no pasar por la segunda muerte? Porque se habla de una segunda muerte, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para no pasar? Nos quedamos en esta parte, hermanos. ¿Sí? El próximo jueves estaremos analizando qué debo de hacer para no pasar por la segunda muerte. Así que, iglesia, siga leyendo por favor el libro de Apocalipsis. Léalo desde el versículo capítulo 1 hasta el capítulo 22, y cuando se estén tocando estos puntos, ya va a tener un cierto conocimiento. No lo leas, por favor, con miedo, no lo leas con temor, no lo leas con pánico. Hay muchas cosas que iremos explicando y que se van a comprender y se van a entender. Todas esas figuras, todas esas imágenes, todos esos animales que salen ahí, tienen su sentido, hermanos. Tienen su sentido, y para eso es necesario leer el Ezequiel, Daniel, Isaías, Oseas. Tiene una conexión el Antiguo Testamento con el final, con el Nuevo Testamento, particularmente con el libro de Apocalipsis. Yo te recomiendo que lo leas, que lo tomes un capítulo como tu devocional diario y lo estudies, lo leas para que haya una mejor comprensión de esto. Pídele discernimiento, claridad a Dios, que el Espíritu Santo, que es parte de su función para nosotros los hijos de Dios, nos aclara. Recuerda que el libro de Apocalipsis es la revelación. En inglés se le puso Apocalipsis, ¿verdad? El término real es la revelación que Dios le dio al apóstol Juan para las 7 iglesias, ¿sí? Y dentro de esas 7 iglesias nosotros estamos incluidos como iglesia, como grupo, pero también como cristiano individual, ¿verdad?
Así que te invito a que leas el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el capítulo 2. A lo mejor no lo puedes leer en un solo día, pero lo puedes leer, ¿sí? Durante un buen tiempo. Te recomiendo, hermano, hermana, iglesia, que lo leas, que lo estudies, ¿sí? Permíteme hacer una oración para terminar y continuaremos, pues, ¿qué debo de hacer para no pasar por la muerte segunda? Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente vamos delante de tu presencia para darte toda la honra y toda la gloria. Gracias porque tu palabra la podemos estudiar, la podemos leer y es un alimento a nuestra vida, pero también la entendemos como es un arma, ¿verdad? Una espada de dos filos que penetra. Pero gracias, Señor, por estas bienaventuranzas que podemos encontrar en este libro precioso, en este libro de gran enseñanza, de gran motivación para la iglesia, que es necesario que hoy conozcamos, que hoy entendamos, pero también que hoy lo vivamos y lo practiquemos. Bendice a la iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Toca los cuerpos de los enfermos. Señor, provee alimento si falta en algún hogar. Provee, Señor, todo lo que tú tienes para tu iglesia. La deposito en tus brazos, que tú nos sigas cargando en ellos, Señor, y nos sigas abrazando como tus hijos, como la novia que tu Hijo Jesucristo está esperando y está guardando, y que no tardará mucho en venir por ella. Gracias, Señor, en el nombre bendito que es sobre todo nombre, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Estamos en comunicación, hermanos, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Bendiciones.